vimos la semana pasada, algunos ya es conocido, pero bueno, aquí en 2 partes lo hicimos, un poco largo, pero muchos no vinieron, entonces hay que resumir un poco, ¿sí? Por respeto a aquellos que sí estuvieron, lo voy a hacer de una manera muy breve. Entonces, decía yo en aquella oportunidad, mejor dicho, que hay una historia impresionante en la Biblia acerca de una gran victoria que obtuvo el pueblo de Israel, ¿sí? Y esa victoria se dio, como lo dice en este versículo que ustedes están viendo en este momento, que mientras ellos estaban entonando cántico de alabanzas, entonces Dios peleó por ellos y confundió a sus enemigos, ¿sí? Esto sucedió durante el tiempo del rey Josafat en el Antiguo Testamento, en el libro de 2 Crónicas. Se relata esta historia y cómo Dios vino y confundió a los 2 ejércitos enemigos, o 3 mejor dicho, y se pelearon entre ellos de una manera milagrosa. Es difícil de entender cómo personas que estaban de acuerdo después se ponen en desacuerdo y se matan entre ellos. Parece ilógico, parece absurdo, pero así es nuestro Dios de poderoso. Pero luego la historia también relata de que durante 3 días, después de que quedaron todos los cadáveres de los enemigos tendidos en el desierto, el pueblo de Judá salió y empezó a recoger el botín, un botín que le llevó 3 días, y dice la escritura claramente, hasta que ya no le cabía más en sus bolsillos. Así de grande fue la bendición. Pero enfocarnos solamente en la alabanza y la oración, que es poderosa, no lo estoy negando, o también en la bendición sobreabundante que Dios quiere para cada uno de nosotros, también es limitarnos. Es enfocarnos solamente en el efecto, pero Dios quiere que conozcamos la causa, qué fue lo que hacía este rey y qué hacía este pueblo también. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, Josafat, como dice la escritura, fue un rey, y así como usted y como yo, todos somos reyes y sacerdotes, dice la escritura, porque a través de Jesucristo, quien nos limpió de nuestros pecados por su sangre, Él nos hizo, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Pero quitémonos de nuestra mente el estereotipo, la imagen que tenemos sobre un rey, porque nosotros pensamos que es un título, que es una posición, pero Dios y Jesucristo lo enfoca más en la función que tiene que desarrollar un rey. Y Jesús lo dijo claramente cuando 2 de sus discípulos empezaron a discutir sobre quién se iba a sentar a su lado en el momento que Él estuviera ya reinando. ¿Y qué les contestó Jesús? Algunos de ustedes conocen esa escritura, y les dijo que los gobernantes se enseñorean de sus naciones, pero en que su reino no sería de esa manera, sino que el que quería ser el mayor es el que más tenía que servir. Entonces, resumimos en que ese rey es ser siervo. Es una función más que una posición. ¿Qué más podemos ver sobre esto? Bueno, hablamos precisamente sobre las características que tenía este rey Josafat, porque es importante saber quién era él, qué hacía él para que obtuviera una victoria tan importante. Y la primera cualidad que él tenía es que era un buen siervo porque buscaba a Dios. Y en esta escritura dice claramente que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de sus antepasados, el Dios de sus antepasados, el Dios de David, y buscó a Dios, ¿verdad? Y luego, por supuesto, agrega nuevamente ahí que tuvo riquezas y gloria, pero nosotros como Josafat tenemos que imitar su ejemplo de buscar a Dios y no su provisión. ¿Estamos? Amén. ¿Qué más vimos de cualidades sobre Josafat? Un buen siervo, nos enseña la escritura, que anda en los mandamientos de Dios. Dice la Biblia en esa misma escritura, en 2 Crónicas 17:3, que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, y luego más adelante en el 4 dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, andar en los mandamientos era ¿qué? Andar en obediencia a la palabra, ¿sí? Andar en un camino de santidad. Nosotros buscamos a Dios, pero fuera de la iglesia también tenemos que andar con Dios. Tenemos que obedecer su palabra, así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad tenía este rey, este siervo en Jesucristo? Yo digo siervo porque, si bien es cierto, somos reyes, pero quiero enfocarme más en la función. Como siervo en Jesucristo, Josafat se preocupaba porque otros caminaran también de la mano de Dios, que anduvieran en el camino de Dios. Y dice la palabra en 2 Crónicas 17:9, que Él envió a todo su liderazgo, a sus oficiales, envió a sus sacerdotes, envió a sus salmistas, a sus levitas, envió a todo el pueblo para que fueran a enseñarle al pueblo, ¿sí? Entonces, resumimos ahí que la otra cualidad de Josafat y de nosotros como reyes en Jesucristo es que debemos instruir y debemos enseñar a otros, ¿sí? Son
pareciera que fueran dos cosas iguales o son sinónimos, pero no lo son. Porque instruir es mostrarle la palabra a las personas, pero enseñarles es guiarlos para que ellos puedan aprender a caminar en Dios. Así como cuando nacen los bebés, ¿qué hace una madre cuando nace su bebé? Lo primero que hace es amamantarlo, alimentarlo. Pues entonces podemos decir que la leche que le da la madre es la palabra de Dios. Nosotros alimentamos a aquellos que no conocen la palabra, pero luego la madre también cuida de su bebé hasta que aprende a caminar solo. Eso es enseñar. Entonces nosotros instruimos y debemos enseñar. Y esa es tarea de todos nosotros. Porque la Biblia dice también más adelante que el rey Josafat visitaba desde Dan hasta los montes de Efraín. Él visitaba a todo el pueblo con un propósito específico, para hacerlos volver al Señor. Así es que todos como reyes debemos ser siervos que nos preocupemos porque otros conozcan de Dios. Y ese fue el resumen. Ahora sí, vamos con el cuarto aspecto de un buen rey, de un buen siervo en Jesucristo. Vamos a tomar nuestro tiempo. Usted busque en su palabra 2 Crónicas 18:31. Dice así: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová ¿qué? Lo ayudó, y los apartó Dios de él. ¿Qué está pasando acá? Y esta es la otra cualidad que tiene un buen siervo. Un buen siervo de Dios no es infalible. Un buen siervo de Dios puede cometer errores. Este rey cometió un gran error. Dice que él hizo amistad con el rey Acab. Lo que pasa es que, si usted lee la escritura, cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, él entregó a uno de sus hijos al rey Acab para que se casara con una de sus hijas. ¿Y usted sabe quién era la esposa del rey Acab? Jezabel. Imagínense la clase de suegros que le buscó a su hijo. Quizá no se los buscó él, su hijo lo buscó. Por eso es que es importante que los jóvenes entiendan que cuando se casan, no solamente se casan con su esposa, sino que se casan con la familia. Hay que ver a la familia también. Pero eso no es el tema de hoy. Entonces, ¿qué clase de consueros se había buscado? En una de sus visitas, porque tenían parentesco ahora, el rey Acab le pidió que lo acompañara a una guerra que él tenía contra los sirios. Entonces hizo Josafat lo que siempre, como buen siervo, cualquiera de nosotros tiene que hacer. Consultó a Dios y le dijo, llama a tus profetas. El profeta Acab llamó a sus profetas, los de Baal, y todos le profetizaban que fueran a la guerra porque Dios le iba a entregar en sus manos a los enemigos. Pero Josafat, como tenía discernimiento, ¿no hay algún profeta de parte de Jehová aquí? Y entonces llegó uno. Y este fue el único que les dijo, y se lo voy a decir resumido, no vayan porque yo tuve una visión. Y en la visión yo vi al pueblo como ovejas dispersadas que no tenían pastor. Vayan en paz y vuélvanse a sus casas. La palabra del profeta fue clara. Le estaba diciendo a Josafat y también al rey Acab de que no convenía ir a la guerra. Pero entonces, aquí es donde viene el error que cometió Josafat. No hizo caso al profeta. No le hizo caso a lo que Dios estaba diciendo. Muchas veces así somos nosotros. Conocemos la palabra, escuchamos la palabra, nos previene alguien con la palabra y no hacemos caso. Vino él, entonces decidió aún así irse a la guerra. Pero vea cómo era este consuero que él tenía, de astuto. Le dice, ¿sabes qué? Como él también había escuchado la profecía y él iba a morir ahí, Acab le dice, llévate tus vestiduras reales, pero yo me voy a ir disfrazado. La Biblia no dice qué clase de disfraz usó, pero ese se mezcló entre todos. Quizá usó los cachos que uno de los profetas tenía de hierro ahí, que le decía, con esto los vas a cornear y los vas a matar. No sé si esa máscara se puso, no lo sé, pero él iba disfrazado para que nadie lo reconociera. Entonces, lo que nosotros leemos acá es el momento en que ya en la batalla el rey sirio le dice a sus capitanes, no maten a todos, solo vayan en contra del rey, solo a él.
La escritura dice claramente que lo acorralaron, porque cuando lo vieron con sus vestiduras reales dijeron, ese es el rey. Y cuando ya lo iban a matar, entonces Josafat clamó. ¿Y quién lo ayudó? Dios. Dios hizo que ellos se apartaran y lo dejaran solo. Se cumplió la profecía porque al final una flecha perdida mató al rey Acab. Pero a Josafat Dios lo guardó. Si tú andas con Dios, así es una canción, ¿o no? Si tú andas con Dios. Si tú andas con Dios, Dios te va a salvar. Si tú buscas de Dios y andas en tu palabra, aunque cometas errores, Dios te va a salvar. El día en que clames, en el día de tu problema, en el día de tu angustia, cuando te tengan acorralado, porque hay problemas, hay circunstancias que nos acorralan, ¿sí o no? Quizás una enfermedad, quizás la escasez, pueden ser problemas familiares, ¿sí? O quizás son problemas en el trabajo que nos acorralan y ya no sabemos qué hacer. Pero entonces podemos alzar nuestra voz y clamar a Dios. Y Él nos puede sacar de ese cerco que nos tiene el enemigo. Pero vea lo que dice más adelante, porque nada sucede sin una razón. Porque a veces tendemos a justificar. Bueno, es que Él está cosechando lo que sembró. Es cierto, muchas veces levantamos cosecha de las semillas que estamos poniendo, buenas o malas. Es una ley también espiritual. Pero vea lo que sucedió acá. Acompáñame, por favor. Segunda de Crónicas 19:1 dice: cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados? Porque se había asociado con el rey Acab, con los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor. Por haber hecho eso, la ira de Dios, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero luego, ¿qué dice en el 3? Vea qué hermoso esto. Léalo conmigo. Pero hay cosas buenas a tu favor. Y luego hace mención de dos cosas buenas. Pues has quitado del país las imágenes de la diosa Acera y has buscado a Dios, ¿cómo? De todo corazón. En el momento de tu aflicción, si hay cosas buenas a tu favor, porque Dios no lleva el recuento de las cosas malas, porque Él es bueno, pero sí lleva el recuento de las cosas buenas. Y cuando hay cosas buenas a tu favor, Dios te va a salvar. ¿Sí? Vea las cosas buenas que tenía este varón. Buscaba a Dios con todo su corazón, ¿sí o no? Y se quitó las imágenes de Acera. Todos aquellos dioses o ídolos que él tenía antes, quizás de conocer a Dios, o que le enseñaron sus padres, él se los quitó. Así es que no hay excusas. A veces la gente se excusa y dice: es que a mí así me enseñaron, es que en mi casa eso se hacía. Si usted ya conoce la luz de la palabra, quítese esas imágenes de Acera de su vida. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora yo le voy a pedir que haga un ejercicio. Tome su papel y lápiz. Yo sé que un salmista me pidió un papel, me imagino que ya sabía qué es lo que iba a pedir. No, el papel y lápiz es para que usted haga un checklist. ¿Sí? Hay personas que son muy ordenadas, muy metódicas, y cuando van a viajar hacen un checklist. Y ahí van poniendo zapatos, blusas y todo, pasta de dientes. Bueno, usted va a hacer un checklist. Y usted le va a poner ese nombre, esa lista, y diga: ¿qué hay a mi favor? Aquí no le va a dar tiempo, obviamente. Pero yo le voy a poner algunas cosas que usted las pueda anotar ahí después. ¿Estamos? Y usted nota otras en su casa, las que están a su favor. No seamos tan negativos, no las que están en contra. 1, ponga ahí: te busco con todo mi corazón. Y usted lo único que tiene que hacer en esa casilla es poner un cheque, si lo busca con todo su corazón. Pero si usted no busca a Dios con todo su corazón, no la marque, por favor. Porque si para usted primero son sus amigos, si para usted primero es el trabajo, o la televisión, o las novelas, o lo que sea, antes que Dios, entonces no lo busca con todo su corazón. Porque buscar con todo el corazón es buscar con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Con toda nuestra alma, con todo. ¿Qué otra cosa puede poner en su checklist? O si quiere, falso y verdadero, ¿va? Para que sea más fácil. ¿Te sirvo con todas mis fuerzas? Póngalo ahí. Te sirvo con todas mis fuerzas, como está ya escrito, Romanos 12, con diligencia. O me gusta más la comodidad de mi casa. Porque si no te sirvo,
con todas mis fuerzas, no ponga nada en esa casilla. No mienta, Dios no puede ser burlado. ¿Te diezmo fielmente? Eso también es importante, ¿o no? ¿Cuántos saben que hay bendición en los que son fieles en sus diezmos? Póngalo también. Si lo haces, eso está a tu favor. Bueno, aquí como hay mucho joven, soy buen hijo, honro a padre y a madre, o no les hago caso, o los deshonro porque soy un poquitito aragán, pues. Porque tonto no hay ninguno. Todos son inteligentes, todo lo podemos en Cristo Jesús, pero a algunos no les gusta estudiar. Pero también hay hijos que no honran a sus padres y se desentienden de ellos, ni los buscan. Si usted de esos, no marque ahí, por favor. O si vive constantemente hablando mal de ellos en vez de orar por ellos, tampoco lo marque. ¿Qué más? Trato bien a mi esposa como a vaso más frágil. Un joven de la iglesia aquí de pequeño dice como el trasto más frágil. O sea, como el, y es igual, usted lo entendió, ¿verdad? Como el vaso, el trasto. ¿La trata bien usted con respeto, con amor? Porque si no es así, no marque. Eso no está a su favor. Es más, eso estorba sus oraciones, dice la palabra. Entonces no lo marque. ¿Ayudo al necesitado? ¿Le doy desinteresadamente al necesitado? ¿O no doy nada? ¿O doy de vez en cuando? ¿O porque ni modo para quedar bien con los hermanos? Si usted de esos, no la marque. Pero si usted siempre da al necesitado, márquelo, por favor. Porque eso también está a su favor, porque sabe que Jesucristo está en todos. ¿Sí? Bueno. Y también, como dice, las cosas que nos podemos quitar, porque Él se quitó las imágenes de acera. Pues, ponga ahí, bueno. Dejé a mi ídolo el Facebook. Porque si usted se levanta cada mañana y lo primero que hace es buscar en el Facebook, ¿qué de nuevo hay? Eso es un ídolo. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se levante es darle gracias a Dios por el regalo de la vida. ¿Sí? Pero si usted primero va al Facebook o al WhatsApp para ver qué pasó, entonces usted, su ídolo es el WhatsApp o el Facebook. ¿Estamos? ¿Ya vio qué bonito hacer esta lista? Porque muchísimas cosas marcamos ahí. Y si usted casi que todas las marcó, clame a Dios y Dios le va a responder. Pero si usted no marcó nada, tampoco es para que piense que Dios lo va a juzgar. No, usted puede empezar a sembrar una semilla diferente. Y entonces va a haber un tiempo y va a haber un momento que cuando usted esté en gran aflicción, usted va a clamar a Dios y Él le va a responder. Porque van a haber muchas cosas a su favor. Entonces, un buen siervo, diga conmigo, un buen siervo se equivoca, pero Dios le salva, porque hay cosas a su favor. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad tenía este rey? Bueno, pues este rey, ¿cómo se equivocó? Ya lo vimos ahí. Al haberse asociado con el rey Acab. Luego, no sé si por la culpa que tuvo, después se sentía mal, porque todo aquel que es sorprendido haciendo lo malo, cuando se le revela lo malo, se arrepiente. ¿Sí o no? Bueno, los que tienen temor de Dios. Y este hombre con temor de Dios se arrepintió y dice que entonces volvió a visitar, dice la Biblia, otra vez a todo el pueblo para hacerlos volver al Señor. Nuevamente lo dice, no sé si por la culpa, pero la cuestión es que lo hacía. Pero dice que enviaba a todos sus sacerdotes, a todo su liderazgo. Si usted no me cree, léalo conmigo. En 2 de Crónicas 19:8. Y nombró jueces. Y cuando nombró los jueces, les dijo, recuérdense que cuando ustedes están juzgando, no es en el nombre del hombre, sino que ustedes juzgan en el nombre de Dios, les dijo. Así les dijo, en el nombre de Dios. Así es que juzguen con el temor de Jehová. Y no acepten, ¿qué? Injusticia, dice. No hagan acepción de personas. No lo dice en este texto, lo dice en los anteriores, pero usted lo puede buscar. ¿Sí? Y no acepten cohecho. O sea, no se dejen sobornar, les dijo a los jueces. Pero también en las cuestiones religiosas.
que aplican a todos nosotros, que también tienen que aplicarse allá afuera también, en todo lo que hacemos. Dice así la Escritura, que Josafat puso en Jerusalén a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de las casas paternas de Israel, a los hombres fuertes de las casas, para el juicio de Jehová y para los litigios. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis o procedan a sí mismo con temor de Jehová. Y el temor de Jehová es ¿cómo? Con verdad y con corazón íntegro. En otras versiones dice con fidelidad e integridad. ¿Cómo quiere Dios que un buen siervo se comporte entonces? ¿Cómo? Ayúdeme por favor. Así es. Con el temor de Él, en verdad y en integridad. Vea lo que dice la palabra proceder, que utiliza ahí el texto bíblico. Investigando un poco sobre el hebreo, utiliza la palabra asá, parecido a Asaf, los salmistas, ¿verdad? Y significa, tiene varios significados, pero estos dos significados son importantes. Dice, tener el compromiso de y servir. Entonces, cuando usted fue hecho rey, usted tiene que aceptar el compromiso de servir. ¿Sí? ¿Y cómo le va a servir a Dios usted? En verdad, con integridad, con fidelidad, con el temor de Dios. Ese compromiso aquí y allá, aquí y afuera de la iglesia, obviamente, en la iglesia del reino. Y un embajador, alguien que tiene que dar ejemplo, ¿sí? De la cultura. Y la cultura que usted tiene ahora es la cultura del reino. Aunque usted esté en el mundo, usted tiene que tener una cultura diferente. La cultura chapina tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Pero usted, la cultura del reino es la que va a modelar, porque va a proceder con el temor de Jehová. Miren, la Biblia dice que nos prefiramos los unos a los otros. Aquellos que creemos en Jesús deberíamos preferirnos entre nosotros. Pero a mí me da tristeza realmente, que me cuesta decirlo, pero me da tristeza pues, que hasta esta parte de la Escritura es serio. Porque muchas veces confiamos en los que dicen ser cristianos y de cristiano no tienen nada. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Sí? Entonces yo le digo que tenga cuidado. Use su discernimiento. Pero no porque le digan que es cristiano o que cree en Dios, él es un buen siervo. Solo aquellos que tienen temor de Dios y andan en integridad, esos son los buenos siervos. Porque si no, usted va a salir frustrado. Se va a meter a hacer negocios con alguno y va a salir mal parado. Entonces tenga cuidado. Y es que muchos usan a Dios como un escudo, ¿verdad? Y su palabra. Es más, cuando agarran a alguien que estuvo haciendo lo malo y se lo llevan a la cárcel, ¿qué es lo que hacen ellos? Es que Dios es bueno, yo sé que voy a salir de esta situación. Ensucian la palabra de Dios, ensucian a Dios, ¿sí o no? Pero en las noticias usted les ve hablando sobre Dios. Luego los ven los juzgados ya en pleno juicio, porque ahora lo transmiten, antes no se hacía eso, ahora sí. Y ahí está con su Biblia, ¿verdad? Con su Biblia. Por favor, un adorno es eso. La Biblia hay que leerla, hay que creerla y hay que hacerla. Si no, no sirve de nada. Así es que no usemos el nombre de Dios en vano. Seamos más y digamos menos. En los medios circulan un montón de cosas. Hace poco leí sobre una noticia muy negativa acerca del ministerio. ¿Y saben qué es lo más triste? No podemos hablar más de Cristo. Y si usted no está haciendo lo correcto, no use a Jesucristo, por favor. Use su nombre mejor. Aunque más vale buen nombre, dice la Biblia. ¿Sí? Es que tenga cuidado. Entonces, un buen siervo, diga conmigo. Yo como buen siervo acepto el compromiso de servir, temor de Dios, con fidelidad e integridad.
Muy bien, dele un aplauso a usted, a su hermano que tiene la par, porque lo confesó y esperamos que así sea de aquí en adelante. Una sexta cualidad, y es la última, ¿sí? Acompáñeme por favor, aquí sí vamos a leer algunos versiculitos. Dice, temorizado Josafat, en 2 Crónicas 20, empezamos a leer en el 3, atemorizado Josafat a consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el 5, en el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante toda la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Luego en el 10, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Entonces en el 18 dice, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los de Jerusalén y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz. Ya lo va a hacer usted con fuerte y alta voz. Tenga paciencia. ¿Qué está pasando aquí? Al final de su reinado, ahora sí, venía un problema muy serio en contra de él. 2 o 3, mejor dicho, ejércitos enemigos, los de Amón y los del monte de Seir, venían a atacarlo. Y dice la Biblia que era un ejército mucho más grande que el que ellos tenían. Y el rey tuvo miedo. Es normal que tengamos miedo cuando estamos frente a un peligro muy grande. Algo que nos puede quitar nuestra paz, nos puede quitar la vida o que puede afectar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Esas cosas le quitan la paz a cualquiera. Y podrás tener temor también. Pero con toda la experiencia que tenía este buen rey, este buen siervo, así como usted buen siervo en Jesucristo, él usó los recursos que tenía a su mano. Porque todos vamos a tener batallas. Todos en algún momento vamos a ser atacados por el enemigo. Quizás circunstancias que usted mismo ha provocado y otras que no provocó. Pero vamos a tener problemas. Pero los signos de un siervo van a ser evidentes. Veamos los que tuvo Josafat. En la misma lectura. Un buen siervo sabe cómo pelear sus batallas. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él convocó un ayuno. Diga conmigo, ayuno. Entonces usted puede ayunar. ¿Sí? No hacer dieta, ayunar. Para Dios. Aunque la dieta le cae bien a muchos de ustedes y a mí también. Pero hay que ayunar para buscar de Dios. Son los mismos versículos que leímos. ¿Qué más hizo él? Y dio, él oró, ¿sí? Él y todo el pueblo se juntaron, dice. Qué hermoso es ver aquí cuando la gente se junta para pedir, para orarle a Dios. No solamente para pedir, sino que para darle gracias a Dios también. Nos juntamos aquí. Le invito a que usted venga y sea parte también de ese ejército. ¿Qué más hizo Josafat? Vea. Luego dice, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas. Usted dirá, ¿y esto qué es? Bueno, lo que pasa es que esto es la historia. Este es, para nosotros tendría que ser la palabra. Josafat conocía la palabra y en su oración
toma la palabra y le recuerda a Dios lo que había sucedido mucho tiempo antes, cuando todo el pueblo de Israel que había estado cautivo en Egipto salió, y cuando llegó a esas tierras no pudieron pasar por ahí porque ellos no se los permitieron. Entonces él le recuerda: Dios, ¿te acuerdas que tú dijiste que no pasáramos, que no los destruyamos? Ahora vienen estos a matarnos a nosotros y a quitarnos la heredad que tú nos diste. Compromete a Dios. ¿Pero por qué? Porque conocía la palabra. Pero ¿cómo usted puede orar de esa manera si no se sabe ni un solo versículo? ¿Qué más hizo? ¿Esto qué es? No sabemos qué hacer. Dice que delante de la asamblea de todo el pueblo de Judá y Jerusalén se paró Esther y dijo: no sabemos qué hacer. Ese es humillarse. Dígame usted si no es humillante para un rey, para máxima autoridad, tener que reconocer que no puede. ¿Cuántos se humillan? Y antes del arrepentimiento viene el quebrantamiento. Antes, ¿sí? Antes. Muchas personas queremos el avivamiento, ¿sí o no? Pero no estamos dispuestos a llevar nuestra cruz tampoco. Entonces, es necesario que nosotros nos humillemos. Y este rey se para delante de todo el pueblo y dice: no sabemos qué hacer. Eso es decir: Dios, yo no tengo fuerzas, tengo límites, ayúdame. Eso es reconocer que solos no podemos. Y todos tenemos áreas en las que no podemos solos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Humillarnos. No actuar con orgullo y no quererse humillar, o por vergüenza y no quererse humillar aquí. El que pierde es usted. Pero Dios está esperando que haya un pueblo que se humille delante de Él. Él observa eso. No un pueblo orgulloso, sino que gente que reconozca sus limitaciones para que entonces en medio de nuestras debilidades Él se manifieste. ¿Sí? Así es que ese es otro recurso que usted puede hacer. Y el último recurso. ¿Qué hizo este pueblo? Adoró. ¿Qué hizo este pueblo? Alabó. ¿Cómo lo hizo? Con fuerte y alta voz. Así que no le dé vergüenza levantar manos, o saltar, o bailar, o correr, o gritar. Aunque no tenga tan bonita voz, no importa. ¿Sí? Para eso los trajimos a ellos, para que nos ministren con su voz. Pero usted la suya la va a escuchar Dios. Y entonces sus ángeles va a mandar a callar, porque va a escuchar que el remanente está humillado y está alabando y está adorando. Así es que no hay ningún... Usemos el método divino que nos dice que nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que humillarnos y adoremos a Dios. Y este es el mensaje que nuestro Padre tenía para nosotros hoy. ¿Sí? Una gran victoria que todos en algún momento quisiéramos tener, ¿o no? Pero se da cuenta que si nos enfocamos solo en el final de la historia, realmente no podría haber renovación en nosotros, porque no conoceríamos qué hacer para cosechar eso. Solo estaríamos pidiendo el efecto, pero no nos estaríamos comprometiendo con las causas. Ahora usted ya se comprometió, ya lo confesó, ya Dios lo escuchó, todos lo escuchamos, yo lo escuché. Póngase de pie, por favor.